Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Estamos en aprendiendo y conociendo la Biblia por la cápsula. Quien les habla, su hermano, su amigo, su servidor, Aaron Piñeiro. Hoy vamos a continuar con la enseñanza de Mateo. Mateo capítulo 4, 5 y 6. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Acá nos encontramos en las tentaciones, cómo Jesús fue tentado. Dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. La tentación no es pecado. Pecado es caer o ejecutar esa tentación. Recordemos que cuando Jesús fue atacado con esas tentaciones, Él respondía con la palabra de Dios. Muchos de nosotros sabemos que Jesús utilizó la palabra de Dios para defenderse, pero pocos sabemos dónde están los versículos que Jesús utilizó. Cuando Jesús fue atacado en convertir la piedra en pan, Él utilizó Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Ya lo último dice que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto fue lo que Jesús recitó para contrarrestar ese ataque. Cuando Satanás se dio cuenta que Jesús le contrarrestó con la palabra de Dios la primera tentación, él intentó confundir a Jesús utilizando la misma palabra de Dios. Ustedes dirán: ¿cómo así? Claro, la segunda tentación, Satanás utiliza el Salmo 91, versículos 11 y 12. Recuerden que Satanás le dice que se lance, lo lleva a un pináculo alto y le dice: lánzate, que no te va a pasar nada, porque los ángeles van a venir a cuidarte, a rescatarte. Satanás utilizó el Salmo 91, 11, 12. Dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús contrarrestó este ataque de Satanás con Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Dice: no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masas. El último ataque con el cual Satanás quiso tentar a Jesús, él lo contrarrestó con Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Recuerden que le dijo: si me adoras a mí, yo te entrego todo. Y Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás.
Entonces vemos que Jesús en todo momento utilizó la palabra de Dios para contrarrestar todo ataque de Satanás. Lo mismo debemos hacer nosotros. Versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón, de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y atormentados, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Podemos ver acá que en este capítulo, luego que Jesús sale de la tentación, que vence, comienza a seleccionar sus discípulos. Los primeros discípulos que Jesús les hace el llamado son a Simón, Andrés, Jacobo y Juan. De estos cuatro, 3 de ellos pasaron a ser los íntimos de Jesús. Qué hermoso es ver cómo ellos atendieron el llamado de Jesús de inmediato. La palabra de Dios dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. La palabra de Dios dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque Dios llama a todo el mundo, pero solo pasan a ser escogidos aquellos que atienden el llamado. Así como lo hicieron los discípulos, de inmediato, dice la palabra de Dios, dejaron todo y lo siguieron. Hoy es una oportunidad buena para que tú atiendas el llamado de Dios. Deja todo, comienza a seguirlo a Él. Vamos ahora al capítulo 5, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Acá Jesús nos da unas directrices,
unas normas de conductas que nos pueden ayudar a tener una vida de reino, una vida de excelencia. Nos habla de unas actitudes que deberíamos tener todos los cristianos. Bienaventuranza significa afortunado, dichoso y bendecido. 3 veces bendecido, dichoso, afortunado y bendecido. Eso lo puedes lograr tú cuando tienes a Cristo en tu corazón. Hay personas que creen que son bienaventurados y están en el mundo, creen que no necesitan a Dios. Lo que ellos no saben es que su felicidad es efímera, o sea, se va rápido, se acaba por instante. Pero cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, estemos en lo alto, estemos en lo bajo, tengamos o no tengamos, siempre vivimos con el gozo de Dios en nuestro corazón. Es la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no tiene a Dios en su corazón. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús acá nos compara con la sal. La sal es un ingrediente muy importante a la hora de cocinar. Usted puede preparar una comida riquísima, pero si no le echa sal, con todos los materiales carísimos, pero sin la sal, esos materiales no dan gusto. Así debe ser usted, así debo ser yo. Nosotros debemos ser los que le demos el gusto, el sabor. Nosotros tenemos que ser los que llevemos el sazón al mundo, que ellos entiendan que necesitan a Jesús en su vida, que ellos comprendan que sin Jesús están perdidos. Eso lo debemos hacer tú y yo. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Acá Jesús nos compara con una luz. Una luz es la que se pone en lugares altos para que todo el mundo lo vea. Acá nos está hablando de mantener un buen testimonio delante del mundo, para que ellos quieran ser como nosotros, para que ellos quieran imitarnos. Recuerden que lo más cerca que las personas del mundo van a tener a Jesús es usted. Lo más cerca, lo más parecido a Jesús en sus vidas es usted. Así que, como representante de Jesús acá en la tierra, comportémonos como personas, como cristianos dignos de esa responsabilidad. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, no. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Recordemos que acá Jesús nos está hablando de los fariseos y los escribas. Ellos eran personas que hacían obras, pero buscaban siempre el ser halagados. A Jesús lo acusaban de no cumplir la ley, de violar
los mandamientos. Y Jesús le dice, no crean, acá Jesús le dice, no crean que yo he venido a cambiar la ley. No, yo no he venido a cambiarla, yo he venido a cumplirla, a darle cumplimiento, dice él. Entonces le dice, recuerden que los fariseos hacen justicia, pero no es la justicia que a mí me agrada, porque ellos hacen las cosas para ganar indulgencia con las personas. Ellos hacían las cosas, ellos ayudaban a las personas, pero con la intención de poder recibir más adelante algo de ellos. Por eso es que Jesús termina diciendo, si su justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nunca van a hacer las cosas de corazón, nunca van a hacer las cosas de manera sincera, sino siempre buscando un interés personal de por medio. Y esto no le agrada a Dios. Mateo capítulo 5 versículo 21. Continuamos con la lectura. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Acá Jesús nos está hablando de el perdonar, de aprender a perdonar, de no quedarnos con esa ira. Recuerden que la palabra de Dios dice, airaos pero no pequéis, airados pero no pequéis. O sea, la ira no es el pecado es lo que sale cuando estamos airados. He allí el problema de la ira, porque decimos, nadie que se molesta con otra persona, nadie que está airado con alguien, le desea cosas buenas. Entonces, debemos cuidar nuestro corazón de esto. De hecho, dice Jesús, dice arriba en el 21, o sea, fue dicho en la ley que no matarás, o sea, que no matemos a otra persona. Pero Jesús acá nos está hablando del perdonar, aprender a perdonar, para que nosotros también recibamos perdón. Es importante perdonar. Recuerden que nos está hablando también de la ira, que cuando nosotros nos molestamos contra otra persona, nos airamos. O sea, estamos prácticamente asesinando, nos estamos convirtiendo en homicida. Dice, será culpable de juicio. El que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. El que se enoja con su hermano es culpable de juicio. O sea, va a juicio como si fuera matado a esa persona. Muchas veces no matamos a las personas con puñales, con pistolas, con un palo, con piedra, pero lo hacemos con palabras, lo hacemos con actitudes, con acciones, que esas también le hacen daño a la otra persona. Entonces debemos aprender a controlar, debemos aprender a sujetar esas actitudes que pueden hacerle daño a otras personas para que no nos convirtamos en asesinos. Mateo 5:27. Mateo 5:27, continuamos. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues
mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Recuerden que acá nos está hablando de quitarnos partes de nuestro cuerpo. Ninguno de nosotros sería capaz de cortarse una mano, una pierna o sacarse un ojo. Acá en realidad nos está hablando es de cuidarnos de las cosas que vemos que nos pueden hacer daño, que nos pueden alejar de Dios. Nos está hablando que nos cuidemos de hacer cosas que nos pueden traer consecuencias en los caminos de Dios. O sea, que no obremos de manera injusta. De eso es que nos está hablando, que nos cortemos de cosas injustas, que dejemos de practicar la injusticia. Cuando habla de cortarse la pierna, nos está hablando de los caminos, lugares que de repente uno visita, que nos afectan espiritualmente, que nos hacen daño. Tenemos que conocer cuáles son los lugares que nos afectan, que nos alejan de Dios, para no ir para esos lugares, por lo menos hasta que estemos fuertes espiritualmente y podamos ir, y no solo ir acompañado para lograr conquistar ese lugar. Mateo capítulo 5, versículo 31. Continuamos. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Acá nos está hablando de que Jesús no acepta el divorcio. Jesús no está de acuerdo con eso. Aunque Moisés dio carta de divorcio, aunque hay personas que se divorcian, se vuelven a casar y así sucesivamente, a Dios no le agrada. Obviamente, el que se casa y luego se divorcia y vuelve otra vez a casarse, no les va bien. O sea, la mayoría de las veces viven consecuencias de esas separaciones. Y el que juzga esas cosas es Dios. En realidad, no sé por qué nosotros a veces los cristianos somos muy buenos para juzgar a las demás personas y no ponernos en el lugar de ellos. Hay que dejar que sea Dios el que obre, el que actúe en la vida de cada uno de ellos. Mateo capítulo 5, versículo 33, continuamos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Acá Dios nos quiere enseñar a no ser ligeros a la hora de hablar, a no comprometernos con cosas que no vamos a poder cumplir. O sea, nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Esto habla de una persona responsable, esto habla de alguien con carácter, esto habla de alguien con personalidad. Entonces, esto es lo que Dios quiere para nosotros, sus hijos. Bueno, nos está hablando de que dejemos que sea Dios el que se vengue, pero luego nos dice que no resistamos al malo. ¿Quién es el malo? Ese que nos quiere robar, ese que nos quiere quitar de repente algo que tenemos. Muchas personas han perdido la vida por resistirse a un robo. Yo le doy gracias a Dios porque no me ha ocurrido a mí. O sea, yo le doy gracias a Dios porque las veces que yo le doy gracias a Dios
porque las veces que me he resistido al robo, Dios me ha guardado. Pero yo ignoraba esta palabra. Yo no sabía que debía dejarme robar tranquilamente y confiar en Dios que Él me iba a multiplicar lo que me robaba. Pero uno, obviamente, al ver que te van a robar un carro, algo que te ha costado tanto conseguirlo, comprarlo, mantenerlo, y, o sea, obviamente la impotencia nos hace de repente actuar de maneras incorrectas. Pero ya que estamos recibiendo esta enseñanza, estamos recibiendo esto de parte de Dios, debemos aprender que no debemos resistir, dejemos que se lo lleve y dejemos que sea Dios el que le pase la factura y nosotros esperemos la recompensa de Dios, la retribución de Dios en nuestra vida. También nos habla en este capítulo de que debemos no solamente amar a los que nos aman, no solamente amar al prójimo que me cae bien, sino que debemos amar a los que nos aborrecen, a los que nos han hecho daño. Debemos aprender a perdonar. Debemos aprender a sobrellevar, porque si solamente saludamos a nuestros hermanos, a los creyentes, ¿cuándo vamos a poder llegarle a los inconversos y traerlos a los pies de Cristo? Nunca. Debemos aprender a ser amables, a amarlos, a respetarlos, a ayudarlos. A quien podamos ayudarlo, ayudémoslo. Tal vez con esa ayuda tuya, esa persona se convierta a Cristo. Nosotros debemos enfocarnos en ganar almas y más almas para Cristo. Recordemos que este capítulo termina diciendo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nos está hablando de amar a los que nos aborrecen, a los que nos hacen daño, nos habla de que amemos a nuestros enemigos. Entonces, podemos pensar nosotros, pero ¿por qué debemos hacer eso? Porque Dios lo hace con nosotros. Nosotros somos malagradecidos, nosotros hemos hecho cosas terribles y aún Dios nos ama y nos perdona. Y para que nosotros podamos ser como Él, debemos actuar como Él actúa. Debemos perdonar así como Él perdona. Así como Él nos perdona a nosotros, debemos perdonar a las demás personas. Ya hemos llegado al final de este capítulo. Vamos ahora al capítulo 6. Mateo capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Está muy claro lo que Jesús nos está enseñando acá, que cuando hagamos las cosas, no lo hagamos para los hombres, sino para Dios. Y Él nos dará la recompensa. Si lo hacemos para los hombres nos darán la recompensa, pero no recibiremos la recompensa de Dios. El versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando hagas un bien, cuando ayudes a alguien, cuando bendigas a alguien, no seas de los que andan por allí diciendo, bueno, yo ayudé a fulano, yo no, o yo contribuí en la iglesia, esto, no, porque al hacer eso, ciertamente la gente va a decir, wow, este hombre sí es bondadoso, este hombre ayuda, y la gente te va a alabar, pero Dios no te va a recompensar. Y yo soy de los que prefiero la bendición de Dios que la de los hombres. Continuemos, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, nos está dando acá unas estrategias. No hagamos lo que hacían los hipócritas de aquel tiempo, los fariseos,
que se paraban en todos lados así para que la gente lo viera y dijera, wow, ellos sí oran. Acá la clave de una oración está no en la que se hace públicamente, es en la que tú haces en secreto, es en la que tú haces en lo íntimo con Dios. Allí es donde está la clave de una oración poderosa. Que esa oración poderosa, ahí en lo íntimo, se refleje en lo público y Dios te recompense. Sí, eso es verdad. Pero busca primero la intimidad con Dios para que la recompensa venga luego de parte de Él. El versículo 7 dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Acá vemos que Dios nos dice que no hagamos vanas repeticiones. Lo primero que nos habla es que no hagamos vanas repeticiones. Hay una serie de religiones que mandan a las personas a que repitan este Padre Nuestro varias veces, como si por repetirla varias veces Dios lo vaya a perdonar. En realidad no es así. No es así. Él dejó esta oración para que nosotros lo tuviéramos como un modelo, como un ejemplo, para que nosotros aprendiéramos cómo hacerlo, pero no para que lo repitiéramos, si no nos fuera dicho al inicio, si no nos fuera dicho al inicio que no hiciéramos vanas repeticiones. ¿Sí me explico? ¿Sí? El versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí está la clave del por qué debemos perdonar. Si yo quiero que Dios me perdone, yo debo perdonar. No porque la otra persona que me hizo daño se merezca mi perdón, no. Es porque yo merezco el perdón de Dios. Y que sea Dios el que pase la factura, pero que nuestro corazón no se contamine en contra de la otra persona. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Había personas en el tiempo de Jesús que cuando ayunaban se ponían así todo triste y como para que la gente le preguntara y ellos decían, bueno, es que estoy en ayuno. Entonces, no, la idea de Jesús o la idea de Dios nunca ha sido que el hombre nos dé la bendición, sino que sea Él el que nos bendiga. Pero para Él poder bendecirnos, nosotros debemos hacer las cosas en secreto y Él nos recompensará en público. Él hará público lo que nosotros hacemos en lo secreto. Nosotros cuando ayunemos, no debemos estar diciéndole a las personas, ay, estoy ayunando. No seamos como los fariseos, que ellos buscaban que la gente supiera que ellos estaban ayunando para mostrarse delante de los demás más espirituales que los demás. Y, y no es la idea. La idea es que sea Dios el que te vea. La idea es que sea Dios el que te dé la recompensa. Versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mucha gente se afana aquí en la tierra para hacer dinero.
Obviamente necesitamos cubrir necesidades del hogar, de los hijos, familia, de uno propio. Necesitamos el dinero, obviamente. El problema está cuando por hacer dinero nos olvidamos de Dios. El problema está en cuando el trabajo nos roba el tiempo que debemos darle a Dios. Allí es donde nos metemos en un problema. Porque si hacemos esto, le estamos mostrando a Dios que quien está en nuestro corazón es el dinero y no Él. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Acá nos está hablando que nuestros ojos es una lámpara que puede emanar luz o tiniebla dentro de nosotros. Los ojos son esa lámpara que traen la luz a nuestro cerebro, a nuestro corazón, y no solamente contamina el cuerpo, sino los pensamientos, nuestras actitudes. Muchas personas actúan conforme a lo que ven. Entonces debemos cuidar esas cosas que estamos viendo que nos pueden apartar, que nos pueden hacer daño en nuestra intimidad con Dios. 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Las riquezas no son malas, el dinero no es malo. El problema es cuando ponemos ese dinero, esas riquezas por encima de Dios. Allí es donde comienza el problema del hombre. El problema nunca ha sido el dinero, el problema siempre ha sido la codicia del hombre en el corazón. La codicia, la insatisfacción, la avaricia, el querer tener más, el querer conseguir más cosas de las que necesitamos. 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí nos está hablando de que no nos preocupemos porque vamos a comer, porque vamos a vestir, porque si Él lo hace con los animales, con las plantas, nosotros valemos más que un animal y que una planta o que una rosa. Así que confiemos en Dios, descansemos en Él. No nos comportemos como la gente del mundo, que se afanan comprando ropa, No, si tienes necesidad de eso, ponla delante de Dios y Dios proveerá y cubrirá esa necesidad. Hemos llegado al final el día de hoy de esta enseñanza, aprendiendo y conociendo la Biblia. Les habla su hermano, su amigo, su servidor Aarón Piñeiro por la cápsula. Que Dios les bendiga.